Buen día. A continuación presentamos el video correspondiente a la entrega de la semana 7, subgrupo 26, para la materia persistencia y datos transaccionales. Nuestro equipo está conformado por Freddy Alexander Vargas, Andrés Hernando Rubio, Nicolás Felipe Quevedo, Leonardo David Villarroel y Valentina Yepes. En este momento, mis compañeros realizarán presentación del proyecto realizado. Buenas noches. Bueno, acá como tal ya vamos a hacer la explicación de la clase servidor, dentro de la cual importamos las diferentes librerías que en este caso se van a utilizar. Mm, ya dentro del método main iniciamos como tal la interfaz, en donde tendríamos que especificar el host y el puerto en el cual se va a iniciar el servidor, y en este caso pues se deja de manera estándar. Ya entonces el servidor ya crea el puerto especificado en el cual él va a manifestar si el servidor está en estado de ejecución o de lo contrario. En- ya queda como tal el usuario y el password, y la conexión directa a la base de datos. Entonces acá ya como tal arrancamos y ya se inicia como tal la interfaz, en donde ya se especifica el localhost, el puerto, que en este caso lo vamos a iniciar con este estándar, y ya nos dice que el servidor está en ejecución. Listo. Una vez abierto el cliente, el server, el cliente, perdón, ya después de hacer la configuración del localhost y del puerto, él nos va a mostrar como tal la parte del cliente donde nosotros podemos empezar a hacer las consultas. Para esta entrega se nos pidieron hacer unas consultas, las cuales dice cree un país, una ciudad, una localización, un departamento, un cargo y un empleado. Entonces vamos a iniciar con la consulta o con el script para crear un país. Entonces en este caso vamos a el insert into países, el país ID, país nombre, donde el valor sea 7 y el nombre sea Argentina. Acá le damos a enviar y nos va a decir que las filas afectadas fueron una, lo que quiere decir que se ingresó ese país a la base de datos. Luego de esto vamos a hacer un insert para la ciudad que pues sigue siendo la misma manera, un insert into ciudades con el ID, el nombre y el país. Igualmente en el values va el 7 y la ciudad Buenos Aires. Le damos a enviar y él nos dice que las filas afectadas fueron una. En este momento vamos a crear la localización, que es como la dirección del empleado. Vamos a poner la misma, es un inserinto en localizaciones, que es la tabla, con los valores, el ID que es el 7, la dirección que es calle Corrientes y a la ciudad que es Buenos Aires, que fue la que acabamos de crear hace un momento. Le damos a enviar y él me va a decir que una fila fue afectada. Luego de esto, vamos a crear un departamento, que eso es como si fuera eh, un área de la empresa con la misma consulta, el inserinto en departamentos con el value 7 y el nombre que es logística. Le damos a enviar y vamos a ver que las filas afectadas fueron uno. Esto quiere decir que la base de datos se está alimentando correctamente. Luego de esto, vamos a crear un cargo con el mismo insert y vamos a ver que el script es el mismo. En el insert into cargos, vamos a ver un cargo ID, un nombre de cargo, un sueldo mínimo, un sueldo máximo para los cargos y vamos a ver que el valor es el 4 con el nombre supervisor y los dos valores de los sueldos. Y vamos nuevamente
Acá tenemos una regla, una restricción violada. Para solucionar el tema de la violación de la regla, fue únicamente cambiar este 7, poner el 7 en vez del 4, porque el 4 ya existía, ya ese cargo con ID 4 ya existía. Al momento que le doy enviar, después de cambiar el 4 por el 7, me dice que las filas afectadas, lo que quiere decir que el cargo se creó correctamente. También vamos a crear un empleado nuevo. Entonces vamos a hacer la consulta de empleado nuevo. Vamos a ver que sigue siendo el insert into empleados. Aquí vamos a poner el ID de empleado, el primer nombre del empleado, el segundo nombre, el email, la fecha donde ingresó, la nacionalidad, el sueldo, la comisión, el cargo, a qué gerente o qué gerente pertenece y a qué departamento. Con nuevamente, que es el número 7, el nombre, el correo, la fecha, el sueldo y diferentes datos que ya nos había estado solicitando. Aquí vemos que pues, la consulta fue realizada correctamente, diciendo que una fila fue afectada. Entonces ya seguimos con las otras consultas. Listo. Para continuar con nuestras consultas, entonces en este caso ejecutamos la clase servidor, la iniciamos y en la clase cliente colocamos el mismo host, el mismo puerto para poder conectarnos. Vamos a revisar en nuestros ejercicios que podemos hacer. En este caso nos pide hacer una consulta de un empleado. Para esto voy a seleccionar el ID del empleado, el nombre, el apellido, el correo y la localización y ciudad donde vive este empleado. Para poder hacer este select y para lograr que se muestren los datos que solicitamos, vamos a hacer un join de las localizaciones y de las ciudades para poder anexarlas junto con el empleado. Si copiamos esto dentro de nuestro programa, entonces para continuar con nuestra consulta, hacemos la selección de los datos y le damos a enviar. A continuación se nos muestra el ID, el nombre y correo y localizaciones del empleado que solicitamos. Siguiendo con este, nos pide ejecutar un retiro de empleado marcándolo como borrado, como un empleado retirado y agregarlo a la tabla del histórico. Para esto necesitamos crear una columna adicional en nuestra tabla de empleado, la cual nos va a permitir saber si el empleado está retirado o si se encuentra como un empleado activo. En este caso, ya lo tenemos hecho en nuestra tabla, lo podemos ver aquí de este lado. Sin embargo, pues tener en cuenta que esta es la sentencia que nos permite crear esa nueva columna. Por defecto se asignan a los empleados como empleados activos. Una vez creada esta columna, vamos a actualizar los datos del empleado con el ID número 7 para marcarlo como un empleado retirado. Nos dice que la fila ha sido afectada y entonces lo vamos a agregar al histórico. Para esto hacemos el insert del histórico y en este caso vamos a utilizar la palabra clave sysdate para que tome la fecha actual para ingresarla como fecha de retiro. Vamos a enviar y nos aparecen las filas afectadas. En este caso nosotros podemos ver las modificaciones hechas aquí directamente desde el Oracle o también lo podemos hacer desde nuestro programa. En este caso para eso haríamos un select
Tener en cuenta que en nuestro programa se puede hacer las inserciones o hacer los headers, todas las consultas de SQL, tanto con el punto y coma al final como sin él. Y nos aparece acá. En este caso es el empleado con el ID número 7. Nos aparece la fecha de hoy y el cargo y departamento al que pertenecía este empleado. Continuando, nos pide ejecutar un cambio de dirección y de ciudad del empleado. Y luego ver la consulta para ver si está correcto. Para esto, pues vamos a actualizar una calle que está por acá. Le cambiaremos el nombre y la localización. Seleccionamos y en el programa lo insertamos. Nos dice que la fila sea afectada y en este caso la información del empleado también se debería mostrar. En este caso hacemos lo mismo que hacemos con la consulta del empleado. Hacemos el join para poder anexionar esos datos de esas tablas de localizaciones y de ciudades junto con la tabla de empleados, para que se nos puedan mostrar los datos conjuntos, tanto del nombre del empleado como su nueva localización y dirección. Le damos a enviar y se nos muestra que ahora el empleado con el ID número 7 tiene como calle La Plata, en Buenos Aires. Para salir de nuestro programa también podemos usar el comando chao que usábamos anteriormente. Y se nos dio la ventana de cliente. En la ventana del servidor se nos va a mostrar el estado del servidor como desconectado. Entonces ya podríamos finalizar nuestras consultas. Muchas gracias. Listo. Ok. Bueno, buenas. Mi nombre es Leonardo David Virrell Pérez y hoy les vengo a hablar un poco sobre lo que realizamos en el trabajo, mi parte correspondiente, que sería el cliente.java. Para tener un abrebocas de lo que se hizo, se podría decir que el código implementa un cliente Java que utiliza sockets para conectarse a un servidor, enviar consultas SQL y recibir respuestas, gestionando la comunicación y presentación de los datos, mediante una interfaz gráfica construida con Swing. El programa inicia mostrando una ventana para configurar la conexión al servidor, donde el usuario puede especificar el host y el puerto al establecerse la conexión exitosamente. Se inicializarán los flujos de entrada y salida para interactuar con el servidor. Luego se muestra una segunda ventana diseñada para escribir consultas SQL en un campo de texto y enviarlas con un botón. Las respuestas del servidor se procesan para identificar errores, mensajes de éxito o datos tabulares. Si la respuesta contiene datos, estos se dividen en columnas y filas, que se visualizan en una tabla dinámica gestionada por Default Table Model. Si el usuario ingresa chao, el cliente envía esta señal al servidor, se cierra la conexión y finaliza el programa. La interfaz está organizada con componentes como JTable y JSplit-Pane y JScroll-Pane, que garantizan una presentación clara de las consultas y resultados. El diseño permite manejar múltiples escenarios como mostrar errores del servidor, procesar resultados vacíos y mantener la aplicación responsiva y fácil de usar. Igualmente, como podemos verificar acá en el código, podemos ver que por acá vemos la declaración de las ventanas y sus componentes. Acá está la declaración del socket y de los flujos de entrada y salida. La creación de las ventanas. La ventana que permite conectarse al servidor. Por acá establece el host y el puerto en el que se va a utilizar la conexión. Por acá tenemos el botón que queda a la espera para poder ejecutar el método conectar el servidor, la función conectar el servidor y realizar la conexión. Por acá creamos la ventana para realizar las consultas SQL. Por acá establecemos la conexión con el servidor usando el host y el puerto especificados. Y aquí inicializa los flujos de entrada y salida para comunicarse con el servidor. Si la consulta es igual a chao, que es lo que estábamos comentando anteriormente, se cierra la ventana y se finaliza la conexión. Por aquí limpiamos la tabla antes de cargar datos nuevos. Por aquí se procesa la información de la respuesta del servidor.
Y acá ejecutamos el programa iniciando en el constructor del cliente. Básicamente eso sería todo. Muchísimas gracias.